Aprobamos y procede el acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del 5 de noviembre. ¿Carlos? Sí, por mi parte, de acuerdo. ¿Rafi? Por la nuestra también se aprueba. Muy bien, aprobamos el acta de la sesión anterior. Damos cuenta de los decretos y resoluciones, que os dais por enterado de los decretos y resoluciones. Si hay alguna cosa, pues luego en turno de ruego y pregunta, pues si os parece, ¿vale? Formuláis la pregunta o el ruego y lo consideramos. El punto... Sí, vamos... Estaba diciendo Fernando que unimos el punto 3 y 4, si os parece, porque están totalmente relacionados. 1, el 3, es derogar el reglamento regulador del registro electrónico del Ayuntamiento para aprobar inicialmente, si procede, la ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de La Carlota. ¿Los vemos juntos, Carlos? ¿Tenéis algún problema, los portavoces? No, pues entramos, si queréis, al fondo del tema, tomando la palabra el concejal delegado de la materia. Buenas noches. Como ya comentamos la noche de las comisiones, y por eso es el juntar los dos puntos, es que ambos están internamente relacionados, puesto que la intención que se trae con el punto 3 y el punto 4 es, por un lado, retirar el reglamento de registro electrónico, un reglamento que tiene algo más de 2 años, porque lo aprobamos en el 2009, pero no tiene sentido seguir manteniéndolo cuando traemos hoy la aprobación de la ordenanza reguladora de la sede electrónica, en la que ya está incluido también este registro electrónico. No tendría mucho sentido que a la misma vez tuviéramos un reglamento sobre el registro electrónico y una ordenanza con el registro electrónico también incluido. Entonces, el simple hecho de derogar el primero es por un tema meramente administrativo, porque automáticamente vamos a aprobar, si así lo ve este plenario, la ordenanza reguladora de la sede electrónica, que contempla un abanico mucho más amplio, entre ellos el registro electrónico, pero que, como ya comentábamos en las comisiones, lo que vamos a hacer a través de una serie de jornadas de trabajo que se están haciendo por parte de los funcionarios de esta casa con EPRINSA es instalar un nuevo sistema mucho más amplio que haga que todos nuestros negociados, a través de Internet y del tema electrónico, puedan ir tramitando todos los expedientes de esta casa sin necesidad de que físicamente a través de papel, sino solamente a través, como yo digo, de Internet y de los aparatos electrónicos. Con eso, pues, por un lado, conseguimos el reducir costes al ayuntamiento, como es la eliminación de papel, y por otro lado se consigue el reducir también plazos, puesto que al hacerlo de forma automática el expediente se hace mucho más ágil y en el final de todo esto está el beneficio a la ciudadanía, que cualquier tramitación que haga de una licencia o de un expediente en este ayuntamiento, pues que se haga en el mínimo tiempo posible. Bien, gracias, Fernando. Carlos. Sí, a mí me parece fenomenal en principio. Es una muestra clara de que hay que poner los avances técnicos al servicio de la ciudadanía. Muy bien por parte del ayuntamiento, desde mi punto de vista, el dar la formación necesaria a los empleados municipales que vayan a tramitar y a trabajar en ese avance informático. Imagino que será buena ventaja para buena parte de la ciudadanía cuando esto se ponga en marcha y se dé conocimiento suficiente a esa ciudadanía para la utilización y vayamos, digamos, tomando rodaje. Yo creo que hay que ponerlo cuanto antes en marcha mejor para ir tomando ese rodaje y poca cosa más que decir al respecto. Nos parece buena iniciativa y buena idea, y aprobamos, por supuesto, la salida de esta ordenanza, al igual que la derogación de la anterior, por cosas elementales y evidentes. Muy bien, muchas gracias, Carlos. José Carlos. Buenas noches. Como vamos a tratar los dos puntos seguidos y tienen relación uno con otro,
es bueno también poner en antecedentes un poco para saber lo que estamos hablando. El primer punto de los que tratamos, de los dos juntos, es la derogación del reglamento del registro electrónico que se creó en el año 2009. Una ordenanza que hay que derogar, aparte de porque va a venir una nueva, porque es que no se ha puesto en práctica. En 3 años, desde que se aprobó, el registro electrónico no ha funcionado en este ayuntamiento. Y no ha funcionado sencillamente por la ineficacia que una vez más está demostrando el equipo de gobierno en todos los temas que tratan. Pero bien es verdad que hoy se nos trae ya una ordenanza nueva que no solamente va a llevar el tema del registro, sino que va más allá y va a una gestión, para que nos podamos entender, telemática de todo el tema administrativo que hay en el ayuntamiento. No solamente serviría para el registro electrónico, sino para el registro electrónico, sino para cualquier expediente que pueda ir haciendo el ayuntamiento a nivel interno, según se nos explicó en la comisión. Y esto es lo que nosotros ya pusimos de manifiesto en el año 2009, cuando se trajo la ordenanza que actualmente estamos derogando. Ya nosotros en esa intervención que hizo Rafi en el Pleno, puse de manifiesto que deberíamos de ir más allá y hacer una gestión telemática del tema administrativo en el ayuntamiento. Y el Partido Popular pues le parece loable que se haya hecho esta ordenanza. Los tiempos en los que estamos es necesario agilizar los temas administrativos y es necesario y sobre todo fundamental en esta ordenanza porque va a poner un poco de orden al desorden administrativo que entre comillas existe en este ayuntamiento. El tema de presentación de facturas pues va a estar un poquito más controlado. El tema de facturas que se quedan guardadas, como ya dijimos en el anterior pleno, pues puede ser que puede estar un poco más controlado, no solamente ya por los políticos, sino por los técnicos del ayuntamiento, que al funcionar la sede esta electrónica, pues va a estar vigilado por técnicos de este ayuntamiento, a los cuales nosotros le tenemos un gran respeto y admiramos su trabajo. También hay que destacar que en esta ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de La Carlota ha colaborado o se va a desarrollar con EPRINSA de la Diputación de Córdoba, y tenemos que destacar pues el apoyo y la colaboración que la Diputación pues una vez más va a hacer con el Ayuntamiento de La Carlota. Nosotros nada más y simplemente pues votamos a favor del punto 2 y del punto 3 y del punto 4. Muchas gracias, José Carlos. Si el concejal quiere tomar la palabra. Sí, solamente agradecer a los dos grupos el apoyo, como no podía ser de otra forma, porque es de simple lógica que todo lo que sea mejorar para la ciudadanía es bien recibido, y nosotros no podíamos negar desde este ayuntamiento que las posibilidades que hoy en día nos ofrecen las tecnologías deben de ser aprovechadas, ya digo, tanto para la mejora interna del propio ayuntamiento como para el beneficio de la ciudadanía. Y en eso estamos y en eso vamos a seguir. Ya son varios los negociados que han conseguido poner más o menos en funcionamiento. Y digo que seguimos haciendo jornadas, seguimos trabajando, pero ya está funcionando a través de este nuevo sistema, el registro. Ya está funcionando el área de intervención y hacienda. Se está trabajando ya con el área de urbanismo, que está adaptando todos sus expedientes y sus licencias para que puedan ser tramitadas a través de dichos expedientes, y así continuaremos negociado hasta que prácticamente el 100% del ayuntamiento estén conectados a este nuevo sistema de expedientes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Pasamos entonces al punto número 5, aprobando en este caso definitivamente ya el avance de planeamiento de La Carlota en base al decreto 2/2012 del 10 de enero para identificar los ámbitos de hábitat rural diseminado. Toma la palabra el concejal de urbanismo. Buenas noches.
Pues lo que proponemos es, como comentó Rafi, la aprobación definitiva del avance del planeamiento urbanístico, después de haber emitido informe favorable la Junta de Andalucía y, como ya comenté también en la comisión informativa, se han presentado 4 alegaciones en el plazo de publicación, de las cuales dos hemos estimado, que era ampliación de los límites de ese hábitat rural diseminado, y otras 2 que hemos desestimado. Una porque no correspondía presentarla en este tipo de documentos, y otra porque, pues, según nuestro técnico, no cumplía los criterios para formar parte del hábitat rural diseminado. Con esta aprobación definitiva, y una vez transcurrido el plazo de publicación de las ordenanzas que aprobamos en el pleno anterior, pues estaremos ya en condiciones de dar el certificado de regularización de edificaciones en lo que es el suelo no urbanizable, y el siguiente paso, como también comentamos, sería la modificación del PGO para poder construir dentro de los límites que hoy estamos aprobando. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Sí, ya en la comisión informativa pertinente se estuvo hablando, creo que bastante rato del tema, se aclararon dudas que habían, se habló también de las alegaciones que habían habido y por qué se habían denegado las 2 que se denegaron. Y bueno, yo creo que esto es una parte más del trámite que se inició hace bastante tiempo, que creo que en general es de justicia, por cuanto que la Carlota tiene unas peculiaridades urbanísticas que de sobra repetidas y sabidas por todos y todas, ¿no? Y en fin, esto es casi, digamos, el último paso antes de rectificar el PGO y de adaptarlo a esta nueva situación urbanística que se plantea. Por lo tanto, nos parece que ya se habló suficiente en la comisión informativa, al menos para nosotros quedaron bastante claras las cuestiones que pudiera haber, ¿no? Solamente recomendar, si es que no se ha pensado, si el equipo de gobierno no ha pensado en ello, recomendar de nuevo, que ya lo dije una vez, pero recomendar de nuevo que a partir de ahora haya un planteamiento de información a los vecinos, sobre todo y básicamente a los afectados por el área de influencia de estas modificaciones urbanísticas, de este plan, y de cara. Yo ya sé que hay vecinos individuales que ya han venido a solicitar información o a ver los pasos, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, pero yo entiendo y creo que el ayuntamiento como tal tiene que dar una información más global, más generalizada, segregando los vecinos por áreas de influencia, es decir, para que, digamos, llegue bien la información a todos los vecinos. Me parece que esto es de importancia, porque puede evitar luego que, pues eso, que hayan malas interpretaciones o cuestiones que se queden sin aclarar. Por lo tanto, dando esta recomendación, que me parece que es importante y que no es muy costosa de hacer, por parte del equipo de gobierno municipal, aprobamos la propuesta del avance, de la aprobación definitiva del avance urbanístico. Gracias, Carlos. Anabel. Bueno, buenas noches. En el pleno ordinario de mayo se trajo inicialmente el avance del planeamiento de la Carlota, identificando por un lado los asentamientos urbanísticos y por el otro el hábitat rural diseminado, siendo este el que nos afecta a nuestro pueblo. En este asunto nuestra postura fue a favor, pero manifestamos al equipo de gobierno que no debíamos poner límites a este hábitat rural diseminado, ya que ni la propia Junta de Andalucía los ponía. De esta forma, todas las viviendas podrían tener acceso a regularizar su situación urbanística. Y asimismo, también indicamos que los manchones no estaban incluidos y que habría que incluirlos. Hoy, en este pleno, que es el que nos ocupa, se trae para su aprobación definitiva los límites del hábitat rural diseminado en la Carlota. Y nos encontramos con que el equipo de gobierno no ha ampliado estos límites tal y como propusimos desde el grupo del Partido Popular. Por tanto, los manchones siguen sin estar dentro de este hábitat y, por tanto, no podrán construir más en esta zona. Ahora bien, con esta aprobación definitiva, algunas de las aldeas, y de forma especial el caso de los algarbes, que están fuera del plan de ordenación urbana y que ha sido una reivindicación constante del Partido Popular de la Carlota,
sí se van a ver beneficiadas, ya que gracias a esto se podrán regularizar la situación de sus viviendas y además podrán construir en sus terrenos, una vez que las normas de construcción estén desarrolladas y que el Ayuntamiento también determine las características que deben de cumplir las nuevas construcciones. Por último, volver a poner de manifiesto y reiterar, como ya se ha dicho aquí, que se han presentado 4 alegaciones para ser incluidas dentro de los diseminados, de las cuales 2 han sido estimadas y 2 no. De las no estimadas, una, tal como se nos ha informado en la comisión, fue porque se solicitaba que fuera incorporada como suelo urbanizable y no como diseminado, y la otra no estimada porque no cumplía los criterios de diseminado. Sin más, queremos que nuestras propuestas e indicaciones sobre este tema consten en acta, ya que pensamos que más vecinos de la Carlota se podrían haber visto beneficiados por esta norma. Y ya sin más, nuestro voto es a favor. Muy bien, muchas gracias. Toma la palabra el concejal de urbanismo. Gracias por el voto a favor, en primer lugar, de los dos. Y claro, lo de información, creo que ya cuando lo dije la otra vez, te lo dije, cuando tengamos todos los pasos dados y todo claro, haremos una especie de ronda por donde se ve influidos con este tema para informar, pero ya que lo tengamos todo cerrado y poder informar bien a nuestros vecinos. Sí, es para que no se olvide. No te preocupes, eso no se olvida. Y Anabel, hombre, nosotros, desde la alcaldesa hasta, yo creo, el último vecino aquí, nosotros somos muy ambiciosos en este tema, pero claro, todo no puede entrar. Todo el término de la Carlota, que es muy amplio, no puede entrar en la hábitat rural diseminado. Han entrado las zonas que había algo antes, por ejemplo, las Pinedas tenían la Barriaga, en el Rincón la zona de la calle Juan Blanco, lo que se conoce el barrio del Aqua, Monte Alto el núcleo urbano y se expandió alrededor, los Algarbes pues tenemos, no es núcleo urbano, pero sí está el colegio y alrededor se expande, pero claro, la alegación esta que comenta es que eso, es que no se puede, es que es un grupo de viviendas aisladas y no podemos crear otra aldea no podemos crear. Nosotros, ya te digo, hemos sido ambiciosos y hemos intentado meter todo el terreno que hemos podido, pero claro, también para que nos digan que no lo vamos a presentar. Gracias. Muy bien. Pues queda entonces aprobado definitivamente este avance de planeamiento, con el que seguimos avanzando en esta materia en la que nos hemos propuesto que el hábitat rural diseminado sea considerado dentro del planeamiento urbanístico de nuestro pueblo, y eso permite regular muchas de las viviendas que se han construido y también poder seguir construyendo en el diseminado, que es una demanda histórica de nuestro pueblo, ¿no? Y pasamos al punto número 6, con los asuntos de urgencia y mociones. Urgencias no hay, mociones sí tenemos 4, una que se presenta de manera conjunta por todos los grupos y luego 3 mociones, una que presenta cada grupo. Diferenciando la de igualdad, que la va a leer la compañera Carmela, si todos estamos de acuerdo en que ella la pueda leer, que viene de consenso de todos, y que tardará lo que tarde en leerla porque no habrá debate, pediros que en el resto de mociones nos ajustemos todos al tiempo, porque son 4 intervenciones por moción. El tiempo en reglamento son 5 minutos, 5 por 4 son 20 minutos, pero en las últimas mociones estuvimos hasta casi 40 minutos. Y 40 por 3 pues son muchos minutos que yo creo que en menos tiempo podemos de alguna manera resolver estos temas. Así que le damos la palabra a Carmela para que ella lea la que se presenta conjuntamente en materia de igualdad en torno al 25N. Sí, he dicho que... Sí, lo he dicho al principio. No, todos estamos de acuerdo en que lo lea Carmela. Además, he vuelto a preguntar que si era de consenso de todos. Sí, buenas noches. Ayer fue el día 25 de noviembre y se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, una lacra en nuestra sociedad que debe erradicarse. Son muchas las mujeres que pierden la vida cada año en nuestro país y en todo el mundo. Y aunque es la manifestación más grave, no solo es violencia machista, aquella que se traduce en muerte. Queremos manifestar un año más nuestro rechazo y denuncia a la violencia que sufre la mujer en todas sus facetas. Una violencia que revela la desigualdad existente, que se manifiesta de múltiples formas y supone una grave violación de los derechos humanos. Lamentablemente, este nuevo 25 de noviembre nos encontramos muy lejos del objetivo de lograr que millones de mujeres vivan libres de discriminación y de violencia.
Hoy, más de 600 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violencia machista no es considerada un delito. 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física y o sexual en su vida. El femicidio azota a diario y en algunos países bajo la más absoluta impunidad. Más de 60 millones de niñas son obligadas a contraer matrimonio y 140 millones de niñas y mujeres sufren mutilación genital, con todo lo que ello implica para su vida y su salud. Más de 60.000 mujeres y niñas son traficadas a través de las fronteras cada año, la mayoría con fines de explotación sexual. La violencia de género, como problema social y estructural, se produce y se reinventa cada año, por lo que expresamos nuestro firme y activo compromiso en la lucha para la erradicación de esta lacra social, una violencia que es una amenaza contra la democracia y la paz. Una tarea nada fácil, que permita desarrollar medidas destinadas a una transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres sean ciudadanas en plenitud de derechos y donde es necesaria la decidida implicación de la sociedad para convertir el drama de las víctimas y sus familias en un problema de toda la ciudadanía. La sensibilización, la educación y la igualdad de oportunidades son instrumentos fundamentales para eliminar la violencia de género, como también lo es el apoyo integral a las víctimas, para transmitirles para que sepan que hay salida, que cuentan con el respaldo de las instituciones, de las asociaciones, de toda la ciudadanía y que no están solas. Es necesario buscar nuevas estrategias para combatirlas, evaluar las actuaciones y programas que se llevan a cabo desde las distintas instituciones, conocer los efectos reales de las mismas y analizar sus posibles mejoras, como son la formación continua del personal profesional que atiende a las víctimas de violencia, así como la educación en igualdad para evitar los comportamientos machistas y las ideas sexistas que perpetúen las falsas creencias de superioridad del hombre sobre la mujer y el uso de la agresividad como instrumento para ejercer poder sobre esta. En este sentido, los pasados días 20 y 21 de octubre, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres llevó a cabo la segunda jornada de seguimiento de la Ley Integral, jornada de gran participación, sobre todo de mujeres víctimas directas de la violencia machista. En dicha jornada, con resultados fructíferos y de mucha comunicación, se pudo comprobar la necesidad de analizar y reflexionar sobre dicha ley y sus carencias para que los recursos y las instituciones judiciales puedan adaptarse, acercarse y ponerse a nivel de las mujeres víctimas y no al revés. Las conclusiones de esta jornada para mejorar dicha ley e intentar llenar el contenido de algunos aspectos de la misma son propuestas que surgieron de la reflexión sobre las experiencias vividas por las víctimas y de las aportaciones de técnicos y profesionales. También queremos visualizar la exposición de las y los menores a situaciones de violencia de género en el seno de sus hogares, con consecuencias devastadoras en sus vidas y en el desarrollo de su personalidad, lo que constituye claramente una violación de sus derechos y les convierte también en víctimas de la violencia machista. Según datos recogidos en el informe Menores expuestos a violencia de género, víctimas con identidad propia, presentado en septiembre por el Defensor del Pueblo andaluz al Parlamento, 5.181 hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia machista han sido atendidas en Andalucía desde 2008 y el primer trimestre de 2012, haciendo especial hincapié en los menores huérfanos por víctimas de género y en la necesidad de un cambio normativo, por lo que, y en palabras del Defensor del Pueblo andaluz, la violencia de género no afecta solo a las mujeres, sino también a las niñas y niños que crecen en un ambiente destructivo y con modelos de conducta negativos. Tan víctima es la mujer como los hijos, bien por sufrir también agresiones o por ser testigos de episodios de violencia, resultando que el objetivo del informe es hacer ver a la sociedad y especialmente a los poderes públicos que estos menores son también víctimas y necesitan una atención especializada. En lo que va de año han sido asesinadas 50 mujeres por violencia machista en España. Otras han sido agredidas psicológica o físicamente. La violencia hacia las mujeres continúa a pesar de los mecanismos puestos en marcha por las distintas instituciones. Las herramientas con las que la ley integral se ha dotado para erradicar dicha violencia son imprescindibles y adecuadas, pero de nada servirían si no están dotadas de los recursos humanos y económicos suficientes que nos permitan acabar con este terrible lacra social. Por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el informe Menores expuestos a violencia de género
víctimas con identidad propia del Defensor del Pueblo andaluz y las conclusiones de la segunda jornada de seguimiento de la Ley Integral organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, en su incansable lucha contra la violencia machista, proponemos para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, continuar realizando campañas de información y difusión, guías de recursos entre las asociaciones y la ciudadanía en general, y muy especialmente entre las víctimas. Segundo, llevar a cabo campañas de información con mayor periodicidad dirigida a la juventud y apoyar con recursos técnicos, económicos y humanos aquellas que se pongan en marcha desde los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, con menos recursos, dándoles a conocer las desigualdades existentes en la actualidad entre chicos y chicas y como consecuencia de ello la violencia que sufren las mujeres jóvenes. Guías con datos reales, información de recursos, información con número de teléfono donde dirigirse en caso de violencia. Tercero, impulsar la creación de una comisión provincial para el seguimiento de los casos de violencia de género, integrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la educación, la justicia, la sanidad y las distintas administraciones, así como una representación de los colectivos de mujeres, con el fin de analizar los protocolos existentes y mejorar así la atención integral a las mujeres de la provincia. Cuarto, instar a los organismos competentes para que en el proceso judicial las víctimas cuenten desde el principio con la misma atención psicológica. Instar al Gobierno central y autonómico para que habilite espacios adecuados y reservados, Policía Nacional, Autonómica, Guardia Civil, para atender a las víctimas. Recomendar a los ayuntamientos, dentro de sus posibilidades, habiliten igualmente espacios adecuados, reservados en las dependencias de la Policía Local para atender a las víctimas. Séptimo, instar al Gobierno central la necesidad de incluir en la ley integral y no solo en los convenios el asesoramiento jurídico y psicológico a la víctima desde el momento de la denuncia. Octavo, instar al Gobierno autonómico a dotar de más recursos humanos al servicio del IAM y al SABA para la atención psicológica a los hijos de las víctimas, para que sean atendidos desde el inicio del procedimiento. Noveno, instar a la Fiscalía y, en su caso, a la autoridad judicial competente a que impida informes a las y los médicos de familia de las víctimas, incluirlo en el escrito como medio de prueba del maltrato psicológico. Décimo, instar al Gobierno autonómico para que dote de mayores medios humanos a la UBIC, Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género. Undécimo, instar al Gobierno central a ratificar el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica como instrumento a nivel europeo contra la violencia machista, que crea un marco legal integral para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar que los abusos no queden impunes. Duodécimo, instar al Gobierno central a poner en marcha una comisión o cualquier otro instrumento que se considere más adecuado para estudiar el problema de la trata en España, con el fin de lograr el máximo consenso entre los distintos grupos políticos para elaborar una ley integral contra la trata de seres humanos y protección de las víctimas, dando así cumplimiento a la Directiva Comunitaria 2011/36/EU. 13. Instar al Gobierno central y autonómico para que recomiende a los distintos organismos con competencia en la materia que incluya obligatoriamente en sus estadísticas oficiales sobre la violencia de género todos aquellos datos disponibles que afecten a los menores que conviven con la víctima, facilitando así el convencimiento de la realidad para establecer adecuadamente las políticas públicas y planificar los recursos a disposición de las víctimas, ya que en estos momentos, y según se desprende del informe del Defensor del Pueblo andaluz, hay menores que están sufriendo las consecuencias de la violencia de género, pero resultan invisibles a la sociedad. 14. Demandar de los poderes públicos que incremente las acciones para la protección a menores expuestos a violencia de género, que garanticen el pleno respeto y disfrute de sus derechos y que se adopten las medidas necesarias para su recuperación y bienestar, garantizando el derecho del niño o niña a ser escuchado y participar en los procesos de toma de decisiones que le afecten, elaborando una evaluación concreta e individualizada de las circunstancias que concurren en cada caso de menores expuestos,
o violencia de género, para poder establecer la medida administrativa o judicial correspondiente, situando el interés del menor por encima de otros intereses en conflicto. 15. Instar al Gobierno central y autonómico a seguir avanzando y desarrollando todas las medidas del recoge de Ley Integral contra la Violencia de Género, así como la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género en Andalucía. Instar al Gobierno central y autonómico, 16, a seguir apostando por acciones de investigación, sensibilización, información y prevención como instrumento para erradicar la violencia de género, tanto en las mujeres como en menores, así como incrementar la formación en este tipo de violencia a los profesionales que atienden tanto a madres como a los menores, y establecer una coordinación eficiente y eficaz entre las administraciones públicas que atienden a mujeres y a menores expuestos a violencia de género. 17. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno central, al Gobierno autonómico, a la Fiscalía, a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Mujeres. Y ya está, gracias. Muy bien, pues aprobando esa moción conjunta, pasamos a la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida sobre el presupuesto general del Estado. Toma la palabra su portavoz y, por favor, recuerdo el ajustarnos, ¿vale?, en la medida de lo posible al tiempo. Intentaré leer deprisa. Venga, Carlos. Los presupuestos generales de 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de las condiciones impuestas por la Troika, Comisión Europea, FMI y Banco Central Europeo, de acuerdo con el memorándum de intenciones firmado por el Gobierno español, cuyos contenidos esenciales están en el plan presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014, y que desarrolla la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución, que establece un techo de gasto rígido y la prioridad de la deuda sobre los gastos sociales. Estamos ante un proyecto de presupuestos que atenta contra la soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica del país. Estamos ante un proyecto de presupuestos que reincide en el fracaso de la política económica y social del Gobierno. Los recortes y ajustes, reformas estructurales y consolidación fiscal, según la terminología del Gobierno, iniciados por el anterior Gobierno a partir de mayo de 2010 y continuadas por el actual del Partido Popular, han fracasado. Los índices macroeconómicos principales de la economía española previstos en el proyecto de presupuestos no diagnostican adecuadamente lo que sucederá si el Gobierno se empeña en seguir el guión de esta errónea estrategia económica neoliberal. La recesión casi triplicará la prevista, entre el 1,3 y el 1,6% del PIB, según los estudios de la OCDE, del FMI e incluso de la COE. El desempleo seguirá aumentando. Para evitar el incremento del interés pagado a los bancos por la compra de bonos, el Gobierno solicitará un rescate a la Unión Europea. Se agravará el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y hundirá aún más el ya deteriorado tejido productivo del país en general y de Andalucía en particular. Son antisociales, generadores de más paro y pobreza, que alimentan la recesión económica y la crisis, al tiempo que aplican una asfixia recentralizadora insoportable a las comunidades autónomas y administraciones locales. Los presupuestos generales del Estado para 2013 nos hunden más en la crisis e incrementan todavía más nuestra tasa de paro, como consecuencia de las medidas que contienen. Recortan la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo, ponen en práctica una política fiscal que evita gravar más a los más ricos y recarga los incrementos de ingresos en las espaldas de los económicamente más débiles, y priorizan el recorte del gasto para cubrir el objetivo dogmático de la reducción del déficit, provocando una nueva reducción de los gastos sociales. El presupuesto de la Agencia Tributaria desciende un 7,7% en este presupuesto general. Las inversiones reales del Estado descienden un 15% y el gasto corriente en bienes y servicios un 5,8%. Esto quiere decir que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado tendrán una demanda menor, con la consiguiente repercusión sobre la actividad y el empleo. Los presupuestos generales del Estado dedican a comercio, turismo y pyme un 18,8% menos que en 2012. Los presupuestos generales del Estado para 2013 reducen, de hecho, los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Así, mientras que en 2012, según el avance de recaudación que el Ministerio de Hacienda hace público en la presentación de los presupuestos, el Estado recaudará 167.811 millones de euros, de los que cederá
92.091 a las comunidades autónomas y entes locales, y, sin embargo, en los presupuestos generales para 2013 está presupuestado un ingreso tributario de 174.099 millones de euros, pero solo se cederán 69.865 millones de euros. La razón es que los aumentos tributarios, por ejemplo el IVA, no formarán parte de los recursos cedidos, al mismo tiempo que se reconoce implícitamente un descenso relativo de la recaudación. Solo las administraciones locales perderán un 40% de las transferencias a los ayuntamientos, haciendo inviable la prestación de servicios sociales básicos, dando un golpe de gracia a las corporaciones locales. Las transferencias corrientes y de capital a las administraciones territoriales bajarán de 27.740, que es el 64,4% del total, a 24.421, el 60,2% del total. En suma, se reduce a las comunidades autónomas y a las administraciones locales un 5,8% en relación al ejercicio anterior. En relación al Fondo de Suficiencia Global, Andalucía pasa de 1.485 millones de euros a 667 millones, lo que supone una disminución del 55,1%. Sobre los fondos de compensación interterritorial, Andalucía pasa de disponer de 236,87 millones en 2012 a 204,59 millones en 2013, una pérdida del 13,6%. En la distribución territorial de la inversión real regionalizable, la comunidad autónoma andaluza pasa de tener 1.851,91 millones en 2012 a 1.632,84 millones en 2013, una pérdida de 219 millones de euros, el 11,83%. El Gobierno central incumple así la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, pues destina a Andalucía un 15,6% del total, en lugar de adjudicarle el 17,8% de dicha inversión, equivalente a su peso poblacional en el conjunto del Estado español, como obliga la citada normativa, que tiene el rango de ley orgánica. Estos recortes de las transferencias del Estado a Andalucía imposibilitan el mantenimiento del nivel de calidad de servicios tan esenciales para los andaluces y andaluzas como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la creación de infraestructuras, el avance en I+D+I y la cohesión social. Estas magnitudes nos muestran a las claras que estamos ante un proyecto de presupuestos imposibles de cumplir y antisociales, que generan más paro, más pobreza y más recesión. Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de La Carlota los acuerdos siguientes. Primero, rechazar la base en la que se asientan los presupuestos generales del Estado del Partido Popular, es decir, su finalidad exclusiva de limitar el déficit y la deuda por encima del bienestar de las personas. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a reequilibrar los presupuestos y que estos se apoyen en medidas para la creación de empleo, el estímulo de la inversión pública, la defensa y el desarrollo de los servicios sociales, educación, salud y dependencia, entre otros, y el apoyo a la creación de empleo por parte de la pequeña empresa y muy especialmente por la economía social. Tercero, solicitar al Gobierno central la adopción de racionalización del gasto público, no entendiendo como tal la reducción del mismo, incluyendo mecanismos de control con la participación de los trabajadores. Cuarto, exigir la reestructuración del reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas para el presupuesto del año 2013, como manda la quinta declaración conjunta de la Conferencia de Presidentes sobre la situación económica en España y el futuro en la Unión Europea, con el fin de conseguir la preservación de los servicios públicos esenciales, la defensa de las competencias con las comunidades autónomas y la administración local para garantizar la protección social al conjunto de los ciudadanos. Ya está. Muy bien, gracias, Carlos. 7 minutos, casi 8. Luego se los quitamos al cierre. Miguel Ángel. Sí, ahora, buenas noches. Lógicamente no estamos de acuerdo con esta moción, pero no podemos mostrar el rechazo a los planes generales del Estado porque son unos presupuestos, generales del Estado, porque son unos presupuestos reales, austeros y eminentemente sociales. Claro que están dedicados al pago de la deuda y los intereses, pero la deuda que nos dejó el señor Zapatero, que en los 3 últimos años gastó 280.000 millones más de lo presupuestado. El Gobierno tiene que tomar ese camino, el de la austeridad, para que España sea creíble entre nuestros socios europeos y ante los inversores internacionales. Hay que hacer reformas,
reformas que deberían de haberse emprendido cuando el señor Zapatero gobernó y ver la crisis, y no tomó medidas. Tenía que haber hecho reformas y no lo hizo. El gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho recaer el esfuerzo de esta austeridad sobre los más débiles, sino ajustando el gasto político del gobierno. El presupuesto prioriza el gasto social y los recortes se producen prioritariamente en la administración, que suma la mayoría del ajuste, cosa que el gobierno de Griñán y Valdera está haciendo justo lo contrario en Andalucía. Los presupuestos son justos, porque además Andalucía es la comunidad que más recibe. El gobierno del PP ha elaborado unas cuentas para 2013 eminentemente sociales, y eso a los partidos de izquierda les ha pillado desprevenidos. Nunca un presupuesto había destinado tanto a gastos sociales. 2 de cada 3 euros del presupuesto son para gastos sociales. El 63,6% del presupuesto va destinado a políticas sociales y a atender las demandas sociales de los colectivos más débiles. ¿Qué hubierais pedido si se hubieran congelado las pensiones, como hizo en su día el señor Zapatero y Rubalcaba? ¿O si se hubieran tocado las prestaciones por desempleo? ¿O si no se hubieran mantenido el apoyo al empleo rural con el Profea? Hubieran pedido la cabeza para algunos. Lo que ocurre es que los agoreros que estaban esperando malas noticias para utilizarlas en su propio interés se han encontrado con un gobierno comprometido con los más necesitados, responsable con el futuro de todos los españoles. Tienen mucho miedo porque con la política del gobierno del Partido Popular se va a salir de la crisis, y eso no se lo esperaban. Os concreto algunos detalles de los presupuestos para con Andalucía. Andalucía es la comunidad que más dinero recibe para proteger a más de 1/3 de andaluces que están en el paro. Se mantiene intacto el compromiso con el empleo rural en Andalucía a través del Profea, que cuenta con una partida de 147 millones de euros. Andalucía es la comunidad que más fondos recibe para políticas activas de empleo, 298 millones de euros, un 22% del total de las comunidades autónomas. Se debería tener en cuenta que el gobierno del PP dedica a sanidad, servicios sociales e igualdad un 11% más que el gobierno socialista en su último presupuesto. En el año 2010 y en 2011 se dejaron de ejecutar el 40% de las inversiones del Estado en nuestra comunidad. Con los gobiernos socialistas, la inversión en Andalucía se quedaba en un 13 o en un 14%, muy por debajo del 17,8% que habéis comentado, que marca el estatuto que habéis comentado en vuestra moción. Eso sí, la inversión en obras públicas ha descendido, porque si no hay dinero para todo, hay que elegir. Y el Gobierno del Partido Popular ha elegido priorizar el gasto social, las pensiones, las prestaciones por desempleo y el Profea. Resumiendo, repitiendo y acabo, lo dicho al principio, son unos presupuestos reales, austeros y eminentemente sociales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Toma la palabra Francisco Javier. Bien, pues voy a comenzar dando algunos datos sobre los presupuestos generales del Estado que el Partido Popular presenta para el año 2013 para defender la postura del Partido Socialista en esta moción. Unos datos que creo que van a demostrar que no incentivan para nada la creación de empleo, que es lo que más interesa ahora mismo a todos los españoles, y que aumenta las desigualdades sociales por los recortes tan bruscos en los servicios más básicos para la ciudadanía. Menos fondos para el pago de las prestaciones por desempleo, un 6,3% menos. Dice el Gobierno que va a haber menos parados, y yo creo que todos sabemos, por desgracia, que no es cierto. Ahora, que no tengan derecho al desempleo, los que se van a quedar parados es otra cosa. La bajada media de los presupuestos para el año 2013 por ministerio es del 8,9%. Algunas de las partidas más significativas de los presupuestos que más bajan son las siguientes. Viendo qué partidas son las que más bajan, podemos adivinar qué clase de presupuestos hay detrás y cómo va a afectar a todos los españoles. La partida que más baja es sanidad, un 22,6%. El gasto en educación en los 2 últimos años ha descendido un 31%. Dentro de educación, lo que más baja son los programas de educación compensatoria. Esto es la financiación destinada a alumnos con dificultades, que baja un 68%. Cultura disminuye un 19,6% en su total. La inversión disminuye un 15%. Todos sabemos que la inversión es un factor importante de generación de empleo. Industria y energía baja un 13%, también un sector importante de creación de empleo. El Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura disminuye un 13,2%. Estos son los ministerios que más disminuyen. Aparte de estos datos, el principal problema de los presupuestos generales del Estado es que nacen ya con poca credibilidad, ya que se basa en una cierta recuperación económica que, según la mayoría de los analistas
económicos no se va a producir, por desgracia, en el año 2013. Por eso los presupuestos generales del Estado son un problema en sí mismos, ya que no van a propiciar esa recuperación económica que generaría empleo. El discurso del Partido Popular para su defensa de los presupuestos es que Zapatero lo había hecho muy mal y que es necesario tomar estas medidas para estar mejor en el futuro. Pues bien, Zapatero seguro que tomó decisiones que no fueron acertadas y lo pagó bien caro, lo pagó Zapatero y el PSOE en las elecciones. Pero ya está bien de echarle siempre la culpa, porque en el 2013 ya llevará 2 años gobernando el PP y tendrá que rendir cuenta alguna vez de sus medidas y de sus políticas. Por otro lado, que es necesario tomar medidas para estar mejor en el futuro, creo que se están equivocando. En los países donde solo se están tomando medidas de austeridad y recortes, no se está progresando ni creando empleo. Hay que ser austero en el gasto, sí, pero combinar esa austeridad con medidas que estimulen la inversión y el desarrollo. Y esas medidas en estos presupuestos generales del Estado para el año 2013 no se contempla, con lo cual traerán más desempleo y más desigualdades sociales, ya que se está recortando en los servicios más básicos como sanidad y educación, que son los que nos igualan a todos los españoles, seamos quien seamos, y son los pilares básicos del bienestar social que ha costado mucho trabajo conseguirlos. Por todo lo expuesto y sobre todo porque los presupuestos generales del Estado del Partido Popular para el año 2013 van a traer más desempleo y más desigualdades sociales, votamos a favor de la moción presentada por Izquierda Unida. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Para cerrar. Sí, muchas gracias, Francisco, representante del Partido Socialista, por apoyar esta moción. Con respecto al Partido Popular, hombre, podría repetir un montón de cifras reales, que las tengo en la mano, sobre los presupuestos, hombre, pero no voy a decir nada más que un par de cosas, ¿no? Primero, que por mucho que repitáis una mentira, eso no va a ser verdad nunca. Podéis decir que los presupuestos son los más sociales de la historia de la democracia, pero eso es para hacer reír a los chiquillos, porque vamos, eso no hay quien se lo crea. No se lo creía ni el que lo estaba diciendo. Decir que hay que tener austeridad para ser creíble, bueno, eso es una frase que se queda ahí. ¿Qué quiere decir austeridad? ¿Austeridad qué quiere decir? ¿Que la mayor parte, que el 38% del presupuesto se lo llevan los intereses bancarios? ¿Que vosotros mismos estáis provocando dándole dinero a los bancos? Bueno, pues eso no es austeridad, eso seréis muy creíbles, pero para los neoliberales, desde luego para el pueblo, poca credibilidad da eso. Y decir que prioriza el gasto social, pero bueno, si bajan todas las partidas sociales, una por una, todas. Si la partida contra el desempleo y lo que dicen los presupuestos es que el crecimiento del empleo lo fían a la reforma laboral y a la reforma financiera. Una, ya vemos los efectos que está produciendo, cada día más paro y a marcha forzada. Y la segunda, hombre, pues empleo seguro que no va a crear mucho, aunque diera buen resultado, lo que va a hacer es la concentración de oficinas bancarias y probablemente provocará más paro. O sea que, y eso es lo fundamental, el empleo, ¿no? Que dicen que son unos presupuestos muy sociales y para crear empleo y para preparar a España para no sé lo que va a venir. En fin, y lo de Andalucía, otro día lo discutiremos. Lo de los presupuestos de Andalucía, si queréis presentar una moción y lo discutimos más a fondo, porque los números que he dado en la propia moción son números reales y eso lo que está diciendo es que Andalucía va a recibir mucho menos dinero que el año pasado y mucho menos dinero todavía que en 2010 y que en 2009. Por lo tanto, vosotros podéis decir lo que queráis, pero los números son muy tozudos, ¿eh? Y los números son los que son. Así que, pero en fin, es muy difícil, desde luego, discutir cosas cuando se presentan las cifras, que son las cifras que hay, que son las cifras del presupuesto que da el propio Gobierno del Partido Popular, pero vosotros las obviáis y os vais al discurso y al mantra de estos son unos presupuestos sociales y hay que hacerlo así porque no hay otro remedio, pues remedio evidentemente sí que lo hay. Lo que pasa es que vosotros no lo queréis ver. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Pues prospera la moción con los votos a favor del Partido Socialista y del Partido de Izquierda Unida. Hay una moción que presenta el Partido Popular sobre los retrasos de los pagos de la Junta de Andalucía en temas sociales. Toma la palabra Rafi. Ahora.
La moción que presentamos a debate para este pleno dice así: pese que a las corporaciones locales son la administración que los ciudadanos perciben como más cercana y a la que se dirigen con mayor intensidad para reivindicar sus demandas relativas a prestaciones sociales, estas están padeciendo los múltiples impagos de la Administración de la Junta de Andalucía. Efectivamente, es el área de bienestar social una de las más perjudicadas por la falta de compromiso financiero del Gobierno andaluz, ya que la mayoría de programas y proyectos que se llevan a cabo desde estas son financiados a través de convenios y ayudas autonómicas. La deuda de la Administración autonómica con las corporaciones locales incide especialmente, en su mayor parte, en programas en zonas de transformación social, de discapacitados, respiro familiar, ciudades contra la droga, vivienda, etc. El Gobierno andaluz vende las políticas sociales como su bandera de cara al ciudadano y presume de que mantiene subvenciones para programas y servicios, pero luego no cumple con su parte de responsabilidad en el pago a los ayuntamientos de sus obligaciones. Es una evidencia que en los últimos años los gobiernos locales andaluces han venido ejecutando de facto competencias exclusivas de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales, destinando sus escasos recursos económicos a la financiación de servicios de competencia y titularidad autonómica. Es indudable que las corporaciones locales están haciendo también un esfuerzo financiero extra para atender las numerosas solicitudes de auxilio económico por parte de las familias andaluzas, junto con el compromiso explícito para poder mantener los numerosos proyectos y programas sociales de gran repercusión en la sociedad. Si el Gobierno andaluz no cumple y paga las deudas contraídas con los ayuntamientos andaluces, estos se van a ver abocados a una situación extremadamente difícil sin saber cuánto tiempo podrán resistir. Por todo lo expuesto, los acuerdos que presentamos para la aprobación en este pleno son: el Ayuntamiento de La Carlota rechaza el incumplimiento del Gobierno andaluz al no satisfacer los pagos a las corporaciones locales de Andalucía correspondientes a diferentes programas y proyectos sociales cuya financiación es competencia de la Administración autonómica, lo que está provocando un grave perjuicio financiero y serios problemas para poder seguir desarrollando su labor social, además de la clara incidencia en la destrucción del empleo asociado a la prestación de los servicios. Punto segundo. El Ayuntamiento insta al Gobierno andaluz a proceder con carácter de urgencia al abono de las obligaciones pendientes de pago de la Administración andaluza con las corporaciones locales en el ámbito de los servicios sociales, para que éstas puedan continuar atendiendo las demandas de los ciudadanos y a garantizar el cumplimiento puntual y estricto de los compromisos de pago por parte del Gobierno andaluz para la prestación de los servicios sociales. B. Garantizar el mantenimiento de todos los programas y proyectos sociales que se desarrollan en los ayuntamientos andaluces, dada su repercusión en los sectores más desfavorecidos de la sociedad andaluza y en el empleo. Y C. Crear un fondo de emergencia social destinado a las corporaciones locales andaluzas de manera que éstas puedan hacer frente a las urgencias sociales y atender las necesidades más acuciantes de los andaluces afectados por la crisis económica y el desempleo, implementado con los recursos fraudulentos recuperados de las ayudas sociolaborales y a las empresas libradas a través del programa 31L, que como todos sabéis es de la Consejería de Empleo. Y dicho esto, pues nada más, espero el posicionamiento de los demás grupos políticos. Muy bien, toma la palabra Carlos. Vale. Bueno, su moción pone en el papel algunas evidencias repetidas por Izquierda Unida hasta la saciedad cada vez que se ha presentado la ocasión. Está claro, como se dice en la moción, que sin una transferencia de recursos por parte de la Junta de Andalucía, las corporaciones locales se van a ver abocadas a una situación de falta de capacidad económica para hacer frente a la multitud de demandas sociales derivadas de la situación de crisis actual. Igualmente, estamos de acuerdo en la exigencia a la Junta de Andalucía de que, con carácter urgente, proceda a realizar las transferencias correspondientes a los programas de ayuda y subvenciones comprometidos con los ayuntamientos. Pero no se puede dejar de conocer y reconocer que, al igual que su moción pide esas transferencias, no se puede dejar de exigir igualmente al Gobierno de España que cumpla con su obligación de cumplir con la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, que fue incumplida en los presupuestos de 2012 y vuelve a serlo en los presupuestos, en el proyecto de presupuestos para 2013, y que suponen 219 millones de euros solo en ese concepto para el año que viene. En relación al Fondo de Suficiencia Global, Andalucía pasa de 1.485 millones a 667, como decía antes en mi moción, lo que supone una disminución del 55,1%, 820 millones de euros. Estos recortes en las transferencias del Estado a Andalucía
e indudablemente también dificultan enormemente el mantenimiento del nivel de calidad de servicios tan esenciales para los andaluces y andaluzas como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la creación de infraestructuras, el avance en investigación, desarrollo e innovación y la cohesión social. Por lo tanto, yo entiendo que ustedes no pueden exigir al Gobierno de la Junta lo que desde el Gobierno de su partido no están dispuestos a cumplir. No creo que sea mantener la coherencia, justificar unos presupuestos generales del Estado que dañan claramente a Andalucía y a los andaluces en aras a una austeridad que luego no entienden en el caso de los demás. Esto creo que es una actitud hipócrita políticamente. Además, Andalucía no es con mucho la comunidad que más debe a los ayuntamientos, porque hay otras gobernadas por ustedes, por el Partido Popular, que deben mucho más. Y allí, sin embargo, no plantean ustedes ninguna propuesta ni ninguna solución. Si el Gobierno del señor Rajoy hubiera transferido lo solicitado por Andalucía en el FLA, en el Fondo de Liquidez Autonómica, que fueron unos 4.900 millones de euros y no los 2.100 que se han recibido, la Junta estaría en disposición seguramente de acometer el pago de la deuda con mucha más premura. Así que no saquen ustedes pecho por lo que ha recibido Andalucía, como he visto en algunos medios que hacen, puesto que es mucho más lo que ha dejado de recibir. Pero además yo creo sinceramente que su intención al presentar esta moción no es arreglar nada, sino simplemente atacar y desgastar a la Junta de Andalucía. Así que yo creo que ustedes no tienen derecho moral para exigir aquí lo que su partido incumple sistemáticamente allí donde gobierna, porque solo entre Cataluña, Madrid y Valencia deben más de la mitad de la deuda de todas las autonomías de España, lo que no es signo de una buena gestión precisamente. Por lo tanto, y dejando claro que estamos a favor de que la Junta pague lo que debe a los ayuntamientos, no les reconozco a ustedes la legitimidad moral a reclamarlo, en un acto de hipocresía política. Pongan ustedes en marcha esta reclamación allí donde están gobernando, antes de pedirlo en Andalucía. Después de lo dicho, y para que quede claro que estamos a favor de que la Junta pague lo que le debe a los ayuntamientos, les propongo una adición a la presente moción. Punto 3 sería instar al Gobierno de España a que cumpla de inmediato con la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, reconociendo así el derecho a recibir transferencias en la cuantía que se detalla en dicha disposición. En función de lo que ustedes contesten, posicionaremos nuestro voto. ¿Quieres tomar la palabra por ver si acepta? Pero no se No se acepta, vale. No se le va a la aceptar, enmienda de adición, no. vale. Ahora voy a explicar Ella los por motivos. eso, sí, sí. Eso. Muy bien. Y Rosa. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, debo decir que cuando leí esta moción que nos trae aquí hoy el PP, realmente me sorprendió. Me sorprendió que el PP se preocupara por el municipalismo, cuando está planteando una reforma de las administraciones públicas con la que pretende que desaparezcan entidades locales y ayuntamientos. E igualmente me sorprendió que el PP se preocupase por los sistemas de protección social que se desarrollan en nuestro Estado. Y ahora me pregunto yo, ustedes hablan de pago, pero no de aportaciones. ¿Cómo podemos hablar de un gasto sin hacer mención a los ingresos que se deberían de hacer y no se hacen? Y es que creo que esta moción ignora inconscientemente la asfixia financiera y el ataque a Andalucía que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy. Y digo inconscientemente porque si se está haciendo de manera consciente, lo que se pretende hacer es poner excusas y tapar el daño que está haciendo el Gobierno del PP desde que está gobernando. En los presupuestos generales del Estado se han reducido en 2 años las cantidades a percibir por las corporaciones locales para financiar los servicios sociales comunitarios en un 66%, de 17 millones a poco más, 5,9 millones. La Junta, por el contrario, ha mantenido su aportación, 42 millones aproximadamente, que frente a los 5,9 que aporta el Gobierno, yo creo que hay una diferencia. Y me parece curioso y descarado que sean ustedes, tras este recorte, los que nos proponen en esta moción que instemos a la Junta a que garantice el mantenimiento de todos los programas y proyectos. ¿Cómo lo garantizamos? Y ahora me podrán decir ustedes que el Gobierno de Rajoy no tiene nada que ver, que como siempre hablamos del Gobierno central cuando se traen temas locales. A esto que ustedes hacen es lo que yo llamo a Dios rogando y con el mazo dando. Ustedes están siendo cómplices y defensores del desmantelamiento que el Gobierno popular está haciendo del estado del bienestar. Al PP no le gusta tampoco que se hable de otras comunidades autónomas, pero hay que hacerlo. Porque aunque las causas son las mismas en todas, menos financiación y falta de liquidez, Andalucía no actúa igual que otros gobiernos, porque nosotros decimos no. Decimos no a unos presupuestos insolidarios e injustos de este Estado.
La Junta de Andalucía en sus presupuestos muestra su compromiso por el mantenimiento de los servicios públicos. Habrá retrasos, que por supuesto los hay, pero también hay retrasos en el Gobierno del PP en dar el dinero que ha solicitado Andalucía. Pero en este caso, dígame por qué al resto de comunidades sí se lo ha dado ya. Y otra cosa, Andalucía apuesta por los servicios sociales, para todos y para todas por igual, y no por la privatización o la eliminación, como ustedes hacen. Y claro que llevamos los servicios sociales por bandera, y con mucho orgullo, porque con ellos haremos la mejor defensa del ciudadano y no abandonaremos a su suerte a quienes más lo necesitan, como hacen ustedes, por ejemplo, con las tasas judiciales que pretenden imponer para impedir que muchos ciudadanos no puedan ya ni optar a defenderse. Con todo esto creo que puedo decir que la sensibilidad social que tiene el PP es más bien nula. Ustedes no están recortando prestaciones, están lapidando el sistema, están pudriendo las raíces del estado del bienestar a golpe de decreto ley. Están pudriendo las raíces y además acusan después al árbol de no dar los frutos suficientes. Ustedes han impuesto unos recortes que el Gobierno de la Junta se ha visto obligado a reflejar en sus presupuestos. En cuanto a la liquidez y los retrasos de los pagos, que hay retrasos, sin duda que los hay. Y los hay desde hace un año. De crisis llevamos ya algunos más. La única novedad es el Gobierno de Mariano Rajoy y sus medidas que están perjudicando a todos los andaluces y andaluzas. Y me podrán volver a decir que ya estamos echando de nuevo la culpa a Rajoy. Pero les doy más datos. Y es que la Junta elabora en diciembre de 2011 sus presupuestos para 2012, sin conocer aún los presupuestos generales del Estado, ya que se esperó a que pasaran las elecciones de Andalucía para hacerlo. Unos presupuestos, los andaluces, en los que la partida de la Consejería de Bienestar crecía un 4%. Y tras ello, allá por junio, el Estado presenta sus presupuestos, en los que, aparte de otros muchos recortes, reduce la financiación a las corporaciones locales en materia de servicios sociales de comunitarios en un 40%, 8 millones menos para los ayuntamientos, para que los ayuntamientos puedan financiar los servicios sociales. Estos que ustedes defienden aquí hoy. Y a eso podemos sumar también los recortes en dependencia. Pero es más, una semana después, estos vuelven a sufrir otro hachazo. Y a todo esto le podemos sumar el reparto desigual que hace el Gobierno del objetivo del déficit, imponiendo a las comunidades autónomas el triple esfuerzo que al Estado. Todos los recortes y las medidas del Gobierno popular hay que pintarlos en nuestro presupuesto de la Junta. Esto es lo que yo llamo asfixiar con las manos de otros. Por último, decir que en el caso del Ayuntamiento de La Carlota, los atrasos que tiene la Junta es un mes en el pago de las plazas concertadas de la escuela infantil y 2 meses en unidad de día. Ya sabéis que las transferencias en servicios sociales, comunitarios y dependencia se hacen a través de la Diputación, que si no tengo mal entendido son 2 meses lo que hay de retraso. Y en el concierto de las plazas de residencia, que también nos afecta al municipio, 2 meses también de retraso. Y también tengo que decir que ha habido más retraso y que este retraso se está poniendo al día. Así que si de verdad ustedes quieren hacer algo y de verdad tienen interés porque la Junta pague los atrasos a los ayuntamientos, podrían presentar una moción diferente, que sería exigiendo al Gobierno de Rajoy y en concreto al señor Montoro que dejen el acoso y la asfixia que están llevando a cabo contra Andalucía y se comporten con nosotros como con el resto de comunidades. Sería suficiente para ello con que nos abonaran los 2.800 millones que aún no nos han pagado de los 4.900 que se solicitaron al Fondo de Liquidez Autonómica. Con este dinero se podrían hacer frente a estos pagos. Esto no es ningún favor, esto es hacer ni más ni menos que lo que se ha hecho con el resto de comunidades. Y que conste que no se está pidiendo que nos regalen nada, es un préstamo que se va a tener que devolver con un 6% de interés. Y claro que hay falta de liquidez en la Junta, otras veces también lo ha habido, pero se ha recurrido a la financiación de los bancos. Ahora el Gobierno nos obliga a recurrir a los fondos de liquidez y son ustedes los que deciden lo que nos dan y cuándo, sin ningún criterio objetivo. Y les planteo una pregunta, ¿por qué en vez de ayudar el Gobierno solo sabe apretar la soga a Andalucía? Y lo que es peor, ¿por qué se empeña en ahogar a los andaluces? Por último, en cuanto al Fondo de Emergencia Social que ustedes demandan, decirle que los andaluces no queremos fondos, queremos derechos. Ustedes defienden la caridad y la beneficencia. Nosotros defendemos los servicios y la igualdad de oportunidades para que cada persona pueda ser autónoma. Sin más, nuestro voto en contra. Gracias. Muy bien, sin más ni menos. Toma la palabra la portavoz del Partido Popular. Bueno, que claro que tengo legitimidad moral y política para presentar esta moción y la que creamos conveniente. En primer lugar, porque somos oposición, somos un grupo político y presentamos las mociones que estimamos convenientes. Y procuramos siempre que las mociones que se presentan en este ayuntamiento tengan después un efecto a nivel local. Y esto tiene su traducción a nivel local también. Te he escuchado decir muchísimas cosas, tanto a ti como al compañero de Izquierda Unida, pero no os he escuchado llevaros al terreno de los impagos de la Junta de Andalucía a La Carlota.
No, se te han quedado muchos en el tintero. Yo lo voy a ir diciendo. Tenemos 83.860 euros de deuda entre el centro de día y la guardería. Y ahora resulta que la guardería no paga el mes de agosto, pero es que la Junta de Andalucía no la va a pagar. Porque ya sabemos por la propia consejera de Educación, Mar Moreno, que no va a pagar a ninguna guardería el mes de agosto. Claro, ¿qué pasa? Que el compromiso que habían adquirido con los sindicatos y con las mesas de negociación la están incumpliendo. Donde digo, ahora dicen Diego. Y eso lo está haciendo el gobierno socialista, ¿eh? Eso no lo está haciendo el Partido Popular y la Junta de Andalucía. ¿Qué está pasando con la ley de dependencia? Tampoco te he escuchado hablar de la ley de dependencia en este pueblo, que también se está aplicando por la Junta de Andalucía. Bueno, pues la Junta de Andalucía lleva sin pagar a la Diputación de Córdoba la ley de dependencia desde el mes de julio. ¿Qué está haciendo el Partido Popular en la Diputación de Córdoba? Adelantando el dinero que la Junta de Andalucía no da para que después las personas cuidadoras, aquí la Carlota, puedan cobrar su nómina. Eso lo está haciendo el Partido Popular, ¿eh? ¿Qué falta también? Que no llega a la Carlota, el salario social. ¿Cuántas personas en este pueblo están solicitando el salario social? Y lleva desde el mes de junio que no se ha reunido la mesa de comisión y de valoración de los salarios sociales, de esos expedientes, esa cantidad de expedientes de personas de la Carlota que están esperando ese salario social. ¿Y por qué no se ha convocado? Vamos a ver las explicaciones que se nos dan en el Parlamento de Andalucía. Porque todas esas personas están esperando esos 400 euros a final de mes, y hay muchas en la Carlota. ¿Qué más cosas no se ha hablado aquí? Bueno, de la residencia mayor has hecho una breve mención de 2 meses de deuda, pero bueno, que también se debe. También vamos con retraso. Luego, son deudas de la Junta de Andalucía con el pueblo de la Carlota. A mí se me ha llegado a reprochar incluso por dirigentes socialistas que si yo no hacía la defensa de la deuda que tenía este pueblo con la Junta de Andalucía, bueno, si ahora lo estoy pidiendo que el Ayuntamiento de la Carlota pida a la Junta de Andalucía que se os pague el dinero que se os debe, y también me lo estáis reprochando. Si pido, malo. Si no pido, también malo. Entonces, ¿qué quedamos? Y te digo una cosa, no solamente este ayuntamiento, también se le deben dinero a ayuntamientos de Izquierda Unida, del Partido Andalucista y del Partido Popular. Y tendrán que pedir lo que se les debe. Pero es que te digo una cosa, los presupuestos de la Junta de Andalucía, que son ley de presupuesto de la Junta de Andalucía, que no es como un presupuesto municipal, sino que es una ley que se aprueba en el Parlamento, tiene unas partidas presupuestarias que se tienen que cumplir. Ahora podemos entrar a debatir lo que nos da el Estado y lo que no nos da el Estado, pero esas partidas hay que cumplirlas. La Junta de Andalucía, que por cierto tiene conveniado casi el 80% de todos los servicios sociales que se están prestando en Andalucía, luego sois vosotros los que tenéis conveniado o privatizado, no el Partido Popular, en Andalucía los servicios sociales, pues, como digo, esos servicios que están prestando por la Junta de Andalucía, eso se debe. Y son convenios que se firman con las entidades de discapacitados, de personas con Alzheimer, de drogodependientes, de atención a la infancia. Son muchos los colectivos en Andalucía que tienen acuerdos firmados con la Junta de Andalucía. Y si la Junta hace unos presupuestos y sabe lo que cada año tiene que pagar, ¿por qué no ejecuta después los presupuestos? ¿Por qué no los ejecuta? Porque aquí se habla de muchas cosas y te voy a contestar algunas de las que habéis dicho. Muchas cosas habéis dicho. Habéis dicho incluso que si el Partido Popular está pagándole a los bancos. ¿Usted sabe lo que el bipartito andaluz va a tener que pagar el próximo año a los bancos para pagar la deuda y los intereses que tenemos en Andalucía? 10 millones de euros todos los días vamos a tener que pagarle a los bancos. 10 millones de euros. ¿Y eso por culpa de quién? ¿Por culpa del Partido Popular? No, perdón. El señor Griñán es quien está gobernando la Junta de Andalucía y ahora con vosotros además, no con el Partido Popular. Habéis dicho también que si el Partido Popular ha bajado las transferencias a las corporaciones locales. Pues fíjense ustedes, nosotros vamos a perder, en la Carlota, se va a perder el año que viene dinero. Porque mientras que Rajoy ha aumentado un 0,4% las transferencias a las corporaciones locales en la participación de los tributos, sí, en los ingresos del Estado, pasando de 2.499 millones de euros a 2.509, es poquito, pero lo ha incrementado. La Junta de Andalucía ha bajado la participación de los tributos, de los ingresos de los tributos de los ayuntamientos, lo ha bajado.
¿Y sabes en cuánto va a repercutir eso en la Carlota? Yo te lo voy a decir. 102.000 euros menos para la Carlota de los fondos de participación en los tributos de la comunidad autónoma. Pues eso lo vamos a perjudicar, es un perjuicio para nosotros. De eso no habéis hablado aquí, porque a vosotros no os interesa. Habéis dicho también que si los presupuestos del Estado, que son antisociales, que si están recortando derechos, estáis diciendo, bueno, se están diciendo auténticas barbaridades. ¿Por qué? Porque, claro, vosotros habláis del presupuesto del Estado, pero no habláis del presupuesto de la Junta de Andalucía. Para el año que viene, Bienestar Social va a bajar un 11,6% en materia de bienestar social, 220 millones de euros menos para Bienestar Social en Andalucía. Vosotros diréis que sois muy progresistas y muy sociales, pero vaya a quitarle un 20% al plan de drogodependencia. Vosotros decís que sois muy sociales, pero que la atención a la dependencia va a bajar un 6,6%, 78 millones de euros para la atención a la dependencia en Andalucía, de menos para el próximo ejercicio presupuestario. Hombre, yo creo que esas cosas también hay que decirlas. Y luego hay otra cuestión que también me quiero detener a explicarlo, porque claro, aquí decía, es que han bajado las transferencias del Estado en materia social a la Junta de Andalucía. Y esas cosas hay que explicarlas bien a los ciudadanos, porque es muy fácil difamar de la manera en cómo se difama sin tener los datos y contrastar la información. Resulta que cuando gobernaba Zapatero, en la Nación, el Partido Socialista le dio a Andalucía en 2010 dinero para política social y bienestar social. Bueno, pues finalizó el año 2010 y quedaron 9 millones de euros sin ejecutar en materia de política social y de igualdad. Y en el año 2011, del dinero que transfirió el gobierno de Zapatero a Andalucía, quedaron 5 millones de euros sin ejecutar. Luego entonces, señores de mi alma, esos son 14 millones de euros en 2 años menos a política social que vosotros mismos, es que esto es así de simple. El gobierno de Zapatero le da dinero a Andalucía para bienestar social y para igualdad y luego después no sois capaces ni de ejecutarlo. Que en 2010 y en 2011 no había crisis, que en 2010 y 2011 no había paro. Rafi. Voy finalizando. Que no había paro, sí que había, claro que había paro, igual que ahora, más todavía. Y luego hay otra cuestión, sí, hay más todavía, pero es que es curioso que vosotros aquí os llenéis habléis de paro echándole la culpa al señor Rajoy, pero qué curioso que las únicas comunidades autónomas, nosotros lideramos el ranking de paro en España. ¿Y qué pasa? Que todas las comunidades autónomas tienen menos paro que nosotros. ¿Qué estamos haciendo mal aquí? ¿Qué pasa? Que el Fondo de Liquidez Autonómica que se nos ha dado, todos los fondos del PEP, todo el dinero en transferencia en política de empleo no se está invirtiendo. Claro que yo te voy a decir dónde se ha invertido el dinero, dónde se lo han llevado. En los fondos de Restire, los 1.500 millones de euros que se podían haber destinado a talleres de empleo, por ejemplo, en muchos municipios de Andalucía. Hombre, lo que pasa es que hay que tener mucha de eso. Es que la demagogia política, es que hay mucha demagogia la que tenéis aquí en el día de hoy, vamos, mucha demagogia. Vamos a llevar los temas al terreno municipal. ¿Por qué no lo lleváis? Porque no os interesa. Y es muy fácil venir aquí y atacar al gobierno de Rajoy porque ahora no tenéis contra quién atacar. Porque claro, como en Andalucía gobierna el PSOE, Izquierda Unida, pues claro, ahora ya es muy complicado atacar al Partido Popular. Yo os invito a los dos partidos a que traigáis mociones municipales, que veamos mociones municipales. Y que no tengáis la menor duda de que yo, no solamente ya como portavoz de mi grupo, sino como parlamentaria, voy a defender los intereses de la Carlota tantas veces cuanto sea necesario. Y esta moción, que no habéis querido aprobarla en el día de hoy, ya se llevará también al Parlamento de Andalucía traducida en iniciativa para la defensa del pago de todos los servicios que se nos deben en el municipio. Y lamentándolo mucho, pues evidentemente, pues nada, pues seguiremos la defensa de estas cosas nosotros por nuestra cuenta y riesgo. Muy bien. Bueno, pues pasamos a... No prospera con los votos en contra del Partido Socialista y de... Ah, ¿no? Suponía que lo había dejado muy claro. Supones bien, voy a votarla en contra, evidentemente. Pero vamos, yo estaba dispuesto a votarla a favor, Rafi? Estaba dispuesto a votarla a favor. Lo que pasa es que vosotros no admitís ningún incumplimiento ni cumplimiento de vuestro gobierno central, absolutamente ninguno, ni siquiera aquello que afecta al Estatuto de Autonomía
votado por vosotros también, pero ahora ponemos la bendita en los ojos y como lo hace nuestro gobierno, pues no pasa nada. Ahora a los demás sí hay que exigirle, a los nuestros no. Pues no prospera la moción del Partido Popular por los argumentos dados por cada uno de los grupos y pasamos a la moción que presenta el Partido Socialista, exigiéndole al Gobierno de Rajoy un plan extraordinario para Andalucía y la reducción de peonadas necesarias para el PER. Toma la palabra Fernando. Buenas noches de nuevo otra vez. La moción que esta noche trae el Partido Socialista a votación aquí de este plenario es para instar al Gobierno de España a la aprobación y dotación de un plan especial de empleo para Andalucía, así como medidas especiales para contrarrestar los efectos que la sequía que hemos padecido en este anterior año agrícola está afectando a los trabajadores agrarios. Comienzo por la exposición de motivos y voy a comenzar dando los datos para que luego no se nos pueda tachar de que no se dan. Los datos de paro registrados en Andalucía a la fecha del mes de octubre de este 2012 cifraban en 1.087.248 personas paradas. De ellas, 549.594 son hombres y 537.654 mujeres. La EPA, asimismo, para este tercer trimestre de 2012, registraba una población activa de algo más de 4 millones de personas, de las que algo más de 2,5 millones estaban trabajando, es decir, tenían una ocupación, y en torno a 1.425.000 personas se encuentran en el desempleo. Esto sitúa la tasa de paro en Andalucía en torno al 35,4%, 10 puntos superior al resto o a la media nacional. Yo creo que las cifras que estamos dando demuestran la gravedad de la situación que se está viviendo en este momento en Andalucía. Cifras que el Gobierno de España prevén para este 2013 que no vayan a mejorar, posiblemente incluso puedan ser más negativas. Dicha situación se manifiesta especialmente grave en la provincia de Córdoba, donde además de la crisis general se está sufriendo en la actualidad los gravísimos efectos padecidos por el ciclo de la sequía que afecta a la práctica totalidad del territorio andaluz, no registrándose un déficit pluviométrico tan elevado desde el año 2004. En nuestra provincia, esta sequía está teniendo especiales consecuencias sobre los principales cultivos generadores de empleo, como son el de la vid, con una reducción de su producción de un 25%, el del olivar, que se calcula que puede ser inferior en un 65% al del año anterior, y el de los cítricos, que también tuvieron una especial incidencia con el tema de las heladas en esta pasada primavera. Esta reducción de producción y, por tanto, de jornales afecta de manera importante a los trabajadores del campo y en mayor incidencia a las mujeres, que tendrán mayores problemas de acceso al mercado laboral, pues están siendo desplazadas del trabajo agrario como consecuencia de la vuelta de los trabajadores de la construcción en paro. El actual sistema legal de protección por desempleo para los trabajadores del campo, la renta agraria y el subsidio por desempleo agrario, establece con carácter general un mínimo de 35 peonadas anuales para acceder a dichas prestaciones. De la misma forma que esta importante reducción de jornales supone una significativa pérdida de ingresos económicos, las 35 peonadas parece excesivo en estos momentos por lo anteriormente expuesto. Esta grave realidad, reflejada en el drama que muchas familias andaluzas viven, se ve agravada por un contexto de crisis económico que dura ya más de 4 años y que hace imperiosamente necesario que todas las administraciones públicas tomen medidas que repercutan directamente en la generación de empleo. Unas medidas que, a pesar de la austeridad programada y pregonada por el Gobierno de España, cuenten con una dotación financiera especial para el desarrollo de planes integrales de empleo, que contribuyan a afrontar y responder a la excepcional situación actual y que faciliten a los servicios públicos de empleo atender adecuadamente a las personas desempleadas, dando respuesta a sus necesidades, reforzando su atención y teniendo en cuenta la prolongación de los periodos de desempleo que están sufriendo nuestras familias. La drástica reducción de recursos que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destina a las políticas activas de empleo que gestionan las comunidades autónomas, decreciendo los recursos destinados a estas políticas cuando incrementa el paro, parece incomprensible.
recortar de manera determinante a la Comunidad Autónoma de Andalucía el presupuesto para llevar a cabo todas las acciones y medidas de fomento del empleo hasta en un 70%, reduciendo así las transferencias de financiación en esta materia, no hace más que ahondar en la indefensión de esta Administración para poner en marcha políticas efectivas que palíen la realidad que viven nuestros ciudadanos. No ver que la reducción drástica de recursos se ha sentido de manera muy directa en todas aquellas acciones y medidas destinadas a la política activa de empleo en Andalucía y en los profesionales que las llevan a cabo es desconocer esta tierra. Por ello, este Grupo Socialista entiende que la Administración de la Junta de Andalucía debe contar con recursos adicionales para articular un plan especial de empleo que refuerce estas políticas activas de empleo, así como medidas especiales que contrarresten los efectos de la sequía en los trabajadores agrarios. Asimismo, nuestro grupo entiende que esto debe hacerse de manera urgente e inaplazable, al igual que se incluyó en los en los presupuestos generales del Estado de este 2012 y se ha previsto en los presupuestos generales del Estado para el 2013 para las comunidades autónomas de Canarias y Extremadura, y se pueda dotar de recursos a nuestra tierra para que sea capaz de combatir y atender el creciente número de personas desempleadas. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de España a la aprobación y dotación para Andalucía, igual que lo ha hecho con Extremadura y Canarias, de un plan especial de empleo y que ese plan cuente con dotación suficiente que facilite y contribuya durante el año 2013 a afrontar y responder a la excepcional situación actual de desempleo que vive nuestra comunidad. 2. Instar al Gobierno de España para que se exonere de presentar peonadas a los perceptores de la renta agraria y el subsidio agrario, o en su caso, que se reduzca a 20 las peonadas exigidas para acceder a dicha prestación. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos a los ministerios competentes, a la FEN y a la FAN. Muy bien, Carlos. Bueno, vamos a aprobar esta moción, me parece que es de justicia. Y yo creo que no puede haber dudas de que Izquierda Unida está en este sentido dispuesta a colaborar para la creación de este tipo de fondos y ayudas al empleo, ¿no? En 2013, por ejemplo, según mi información, se va a crear un plan extraordinario de acción social dotado presupuestariamente con 60 millones de euros, que va destinado a paliar la situación de emergencia que padecen los colectivos más afectados por la crisis. El plan proyectado a iniciativa de Izquierda Unida. Se trata de una propuesta que sale precisamente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, porque efectivamente se va a implicar a los ayuntamientos para que se conviertan en entidades colaboradoras con la finalidad de que este sobreesfuerzo presupuestario, en unos momentos en que los recursos son tan limitados, consigan la incorporación al empleo de los beneficiarios de este plan. Ya en el presupuesto de 2012 y nada más llegar al Gobierno hicimos valer nuestra propuesta de plan de choque, que fue dotada con 200 millones de euros y que contempla acciones dirigidas a las instalaciones educativas por un valor de 100 millones, un plan forestal por valor de 90 y 10 millones destinados a la rehabilitación de viviendas. Todo pues dirigido al mismo fin, utilizar el dinero público para finalidades que palíen las situaciones más cercanas a la emergencia social y favorezcan la creación de empleo. La moción presentada hoy por el Partido Socialista va en el sentido de exigir al Gobierno central la dotación de un plan de empleo especial para Andalucía, que, como se hace con las comunidades de Canarias y Extremadura, permita la ampliación económica del Plan Especial de Empleo Andaluz, cosa vital y prioritaria si pretendemos paliar de alguna forma la situación grave en nuestra comunidad. Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa del Partido Socialista porque entendemos de justicia y lógica esta reivindicación de destinar mayores fondos a la creación de empleo en Andalucía, una de las comunidades con mayor índice de paro del Estado. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Sebastián. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Recojo el testigo de mi compañera Rafaela Obrero y yo también pienso que es lamentable que el Partido Socialista y Izquierda Unida traigan o tengan por costumbre traer al Pleno de este Ayuntamiento este tipo de mociones que ni nos competen ni nos van a servir para nada, nada más que para dar la pataleta, como puede... Vamos, yo pienso, en mi humilde opinión, pienso que no es lo que quieren los vecinos de la Carlota. Yo pienso que de verdad no lo quieren. O sea, llevamos aquí una hora de pleno, hora y media de pleno, de los cuales hemos estado 20 minutos para dedicarlo al pleno y ahora con 3 mociones
llevamos 1 hora. Pienso de verdad que desviamos mucho la atención, pero en fin. En realidad lo que buscan tanto Izquierda Unida como el PSOE es confrontación y confusión, que nos peleemos aquí por cosas que ni nos competen ni nos atañen. Y la confrontación la podemos entender en el Pleno del Parlamento andaluz, donde el grupo, el vuestro, el del PSOE, ha presentado una proposición no de ley con un texto muy parecido, si no igual que este. Lo podemos entender allí porque es competencia de ellos. Andalucía asumió la competencia sobre empleo en el año 2003 y es normal que este tipo de cuestiones se debatan allí. Y es, por tanto, necesario, desde nuestro punto de vista, que este debate, que repito, que no sirve nada más que para confrontar y confundir sin necesidad, porque está claro que un ayuntamiento gobernado por el PSOE con mayoría absoluta apoya a la Junta gobernada por el PSOE en coalición con Izquierda Unida en una iniciativa como esta, y en todo caso lo que sí tendría sentido es una moción que mostrase una disconformidad, porque es que cuando el PSOE presenta algo se entiende que a no ser que alguien levante la voz en contra, pues están todos a favor. No obstante, la propuesta está sobre la mesa y nos vamos a ceñir. También decía que esta moción confunde a nuestros vecinos. Y es que puede dar a entender que el PSOE quiere que se invierta en crear empleo y el PP no. Alguien puede entender que al PP lo que le gusta es que estemos todos parados. Alguien puede entender que si hoy se aprueba aquí esta propuesta, el Gobierno de España va a destinar dinero a este plan especial de empleo que se cita. Pero esta no es la realidad. Esta no es la realidad y quiero dejarlo claro. En primer lugar, porque el único objetivo que se ha marcado el Gobierno de Mariano Rajoy es superar la crisis y para ello es esencial y fundamental crear empleo. No hay otro objetivo en estos 4 años. Llevamos 1 año. Cuando pasen los 4 pues podremos valorar. Por lo tanto, a nadie le puede caber la duda de que se está haciendo y que se va a hacer lo posible para crear empleo. Pero la línea va a ser distinta que la que marcó el PSOE cuando estaba Zapatero y Griñán. La línea va a ser distinta. El Gobierno está tomando medidas. Por ejemplo, aprueba la reforma laboral. Lleva muy pocos meses efectiva. Es muy fácil decir que es un fracaso. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar. Fracaso fueron los 7 años de Zapatero. Otro ejemplo. Noticia en Diario Córdoba. El Gobierno decide reducir el módulo por el que tributan los olivareros. Estaba hablando Fernando en la moción sobre el tema de la sequía. Pues otra medida más que se emplea en este sentido. La Diputación de Córdoba, con el PP en el Gobierno, plan de empleo de más de 2 millones de euros a los pueblos, de los cuales la Carlota recibe 160.000 euros. Otra medida más por el empleo. Y es que sus planes de empleo, por muchas veces que ustedes les cambien el nombre, se cuentan por fracaso. Además, nunca cumplen la expectativa, porque el PSOE vendía muchos titulares, el Menta, el Ola, el Plus 45, el Plan Motiva, que eran solo, como ya hemos dicho muchas veces, pan para hoy y hambre para mañana. Muchos planes, pero poco soluciones. La moción presenta unos datos terribles de desempleo en Andalucía. Pero digo yo, esto que es nuevo ahora, el PSOE pasaba por aquí y de repente se encuentra un 35% de paro en nuestra comunidad. No, porque llevan ustedes más de 30 años gobernando. En ocasiones en solitario y otras veces con el apoyo de Izquierda Unida, que también lleva su parte. En 1982 el paro estaba en el 20%, que ya era escandaloso, y 30 años después ya lo vemos, en el 35%. Pero es que además lo que aquí se presenta como un agravio comparativo con Andalucía no lo es tanto, porque entre 2005 y 2011 el Gobierno socialista, el de Zapatero, fue aprobando planes integrales de empleo para hasta 4 comunidades autónomas, para Canarias, para Castilla-La Mancha, para Extremadura y Galicia. Durante 6 años consecutivos, Andalucía fue ignorada y discriminada sin recibir dotaciones económicas, a pesar de ser la comunidad con más parados y mayor tasa de paro. Y ustedes no dijeron nada. ¿Por qué no se presentó la moción en ese periodo? En resumen, confrontar y confundir. Una moción inservible. Lo que hubiese servido a los intereses de los carloteños, por ejemplo, sería una propuesta de una moción con un plan de empleo propio, como han hecho otros ayuntamientos, que si queréis, pues un día nos sentamos y las vemos. Un plan de empleo consensuado con los demás grupos y que cuente con el apoyo de los empresarios locales. Presentarlo al Ministerio, como han hecho, digo, otros ayuntamientos, y seguro que así tendrían nuestro apoyo. Y además serviría para algo. Lo que no puede pretender el PSOE es que si sus dirigentes o alcaldes no saben o no quieren elaborar un plan de empleo, o se han dado cuenta ahora de que existen,
se los haga de repente el Ministerio, porque esa no es la competencia del Ministerio. Por tanto, nuestro voto es en contra con esta moción. Muchas gracias, Sebastián. Y toma la palabra Fernando para cerrar. Estaba claro, Sebastián. De todas formas, yo voy a estar desde aquí ahora, una vez que acabe la explicación, a que nos comprometamos los tres grupos a que de aquí adelante en los próximos plenos no venga ni una sola propuesta que haya sido tratada o en gobierno o en parlamento. La anterior del Partido Popular también ha sido tratada en el Parlamento andaluz, para que sean exclusivas de este ayuntamiento y no tengan nada que ver con el color o el grupo político de ningún partido. Yo voy a proponer, y espero que así me lo aceptéis, que de aquí en adelante todas las mociones que vengan no hayan sido tratadas en ninguna otra institución, nada más que en el ayuntamiento, para que así no juguemos a esta no afecta, no nos afecta. Porque a alguien se le escapa que este plan especial de empleo le afecta a los carloteños. Este año, en lo que hay previsto, en lo que llevamos en estos meses, no sé si son 450 ya las personas que han salido al PER en las obras que estamos haciendo. Eso son más de 8.000 peonadas, ¿eh? Aquí en las obras PER solamente, no vamos a hablar de otros números, pero parece ser que no nos afecta. Bueno, los 14.000 carloteños también son andaluces y también son españoles y se ven afectados por todas estas medidas que se están tomando. Pero bueno, yo espero que la propuesta que he dicho se acepte, pero vamos a lo que nos trata, que es la moción esta. Nosotros lo único que pedimos es que haya igualdad de trato hacia los andaluces y hacia los carloteños, ya que queremos de eso, con el resto de comunidades. Porque lo que no tiene lógica es que si España, o que si Andalucía en este caso, tiene las peores cifras de empleo, como bien nos hemos referido todos, que está en el 35-42, Canarias tiene 2 puntos, que son las 3 que más tienen. Canarias tiene 2 puntos menos que Andalucía y Extremadura tiene 3 menos que Andalucía. Sin embargo, para Canarias y para Extremadura, que están muy mal, sí se ha hecho un plan especial de empleo. Pero Andalucía no, que está peor todavía que ella. ¿Por qué? Pues porque somos nosotros, y como somos nosotros, y nosotros eso lo hemos conseguido a lo largo de los 30 últimos años, pues allá vosotros os lo guisáis, vosotros lo coméis. Sí, Extremadura, que la gobernábamos nosotros, no parece que tuviera... Yo pediría respeto por parte de los grupos. Nosotros hemos respetado y no creo que hayamos hecho ningún aspaviento mientras ha intervenido el portavoz del Partido Popular. Y nos puede molestar también tanto cuando hablan mal del PSOE como vosotros que hablemos mal del Partido Popular. Pero aquí estamos para respetarnos. Aquí estamos para respetarnos. Y todo el mundo ve perfectamente quién es o quiénes son a quienes les faltan, de alguna manera, algunos ingredientes de compostura y de saber estar en el pleno. Así que yo pediría, Rafi, que por favor, pediría que respetemos los turnos de palabras como todo el mundo nos respetamos aquí. Bueno. Que podemos convertir esto, Rafi, en lo que a mucha gente le horroriza de los plenos. Le horroriza de los plenos y de los parlamentos y de los congresos. Cada uno en su persona, en su conciencia, que haga lo que crea que es más correcto y más educado. Yo no he oído hablar en voz alta, habrán hecho muecas, habrán reído, lo hacemos entre todos, pero no he oído nunca que intervenga. Mira, Rafi, tú eres la portavoz de tu grupo y la jefa de la oposición y eres la que debieras de dar ejemplo al resto de compañeros y compañeras. Así que por favor, por favor, guardemos la compostura y aunque hablemos mal de Rajoy, tengamos las tablas políticas que hay que tener para cuando hablan mal también de nuestro jefe de la oposición. Fernando. Bueno, gracias. He perdido un poco el hilo de la explicación, pero da igual. Los datos no es necesario, yo creo que está claro. Estaba hablando del plan especial de empleo, donde lo único que pedimos es la igualdad, como decía, con respecto a los demás, a los que sí se la ha tenido en cuenta, porque su situación especial es muy mala, como es el tema de Canarias y Extremadura, pero la nuestra es aún peor, sin embargo, nosotros no se nos tiene en cuenta, que es lo que trataba de explicar. Y en cuanto al punto de las peonadas, decir que a nadie se nos escapa que
el campo está muy mal por el tema de la sequía que hemos sufrido el año anterior, que fuera del campo tampoco hay facilidad para encontrar trabajo en otros sectores, que creemos necesario que a la vez menos trabajo este año en el campo, como ya se ha hecho otras veces, se reduzcan el número de peonadas para que estas personas puedan tener derecho a ese subsidio. Porque, como bien decía, lo tienen muy complicado para percibir económicamente algún sueldo en otra parte, y lo tienen complicado para percibirlo en el campo porque hay muy poco trabajo. A esto se añade de que el Gobierno central le ha complicado aún más a los trabajadores el acceso a estas peonadas y el acceso a poder cobrar este subsidio agrario con la ley no la ley, sino el cambio de criterio que hubo a la hora de que los trabajadores pudieran acceder a este subsidio agrario. Antes, los mayores de 52 años no salían ya al PER, porque tenían derecho ya a cobrar este subsidio. Ahora, estos mayores de 52 años no solamente no salen, sino que son los primeros que se eligen. ¿Para qué? Porque ellos ya están cobrando su subsidio. ¿Para qué? Pues para ahorrarnos un sueldo. Si lo saco al PER, en vez de pagarle lo otro, se lo pago por aquí. Se lo pago por el desempleo agrario. ¿Cuál es el problema? Por las peonadas. ¿Cuál es el problema? Que le está quitando el sitio a los que no tienen otro recurso por donde sacarlo. Con lo cual, se disminuyen las posibilidades que tienen para conseguir ingresos. Otra cosita más que con los nuevos criterios. Ahora el que salga a trabajar en las obras del PER, esos 15 días, que son 15 días de trabajo, que no son 4 meses, ya no le computa como jornada para estas 35. Con lo cual no tienen trabajo en el campo, tienen difícil salir en las obras PER, y si salen, esas jornadas ya no le computan, no salen como días trabajados para esas 35. Por eso es por lo que solicitamos que en vez de 35 se rebaje a 20, y si fuera posible que no fuera necesario ninguna peonada este año para poder llegar a cobrar el subsidio, porque el momento creemos que así lo requiere. Por eso, agradecer a Izquierda Unida el que haya votado a favor, sentir que el Partido Popular piense que esto no nos afecta a los carloteños. Yo creo que deberíamos de darnos un paseíto y verlo. Nos afecta y mucho, y pedir que se nos trate, como ya he dicho, en un punto donde se pide el Plan Especial de Empleo, que se nos trate con la misma igualdad que se está tratando a otras comunidades que lo necesitan y mucho, y por eso nosotros vemos bien que se les haya ayudado, pero que nosotros también lo necesitamos en estos momentos. Entonces, que se nos trate por igual y se pida este Plan Especial de Empleo, y en cuanto a lo del PER, que si es posible se exonere de peonadas este año a los trabajadores del campo, o si no, que se reduzca ese número de peonadas. Muchas gracias a todos. Fernando, ha quedado claro. Pasamos al punto de ruegos y preguntas. Creo que tenéis todas las preguntas que formulasteis que formulasteis en el pleno anterior. Se os ha pasado todas por escrito. Hay una que presentó el grupo del Partido Popular, que las presentó el viernes a última hora. De ellas, algunas tenemos la respuesta porque está elaborada y está clara, y de otras no se tiene la respuesta porque, como comprenderéis, en el fin de semana todo el apoyo técnico y todo el informe técnico no ha sido imposible, porque con el registro de entrada a última hora no hemos podido ni siquiera elaborarla. Así que de las que tenemos respuesta son de las relacionadas con la urbanización Baltasar y Trapiche y las de la VPO. El resto, que se refieren más a gastos, a números, a historias, pues están elaborando el informe. Apenas lo tengamos, os lo haremos llegar. Las anteriores, sí, ya lo he dicho, las anteriores están contestadas. Así que, si os parece, os va a contestar el concejal responsable estas dos antes de pasar a la formulación de las nuevas. ¿Vale? Chugo. ¿Qué? No, pero es que vamos a responder, pero él no presenta ninguna por escrito. Izquierda Unida no presenta ninguna pregunta para ser respondida por escrito. Estamos haciendo referencia a las que presentaron el viernes por escrito para ser respondidas en el pleno. De ellas, algunas se van a responder porque tenemos la respuesta y otras no porque se están elaborando, pero Izquierda Unida no presentó ninguna. Y ahora pasamos al turno de preguntas que harán en este pleno para ser respondidas por escrito en el próximo. Pues yo no a ti.
Bueno, la pregunta, las dos que hay, la que ha hecho referencia a Rafi primera, del arreglo en la urbanización del Trapiche y Baltasar, no sé si ha habido algún error en la pregunta que había hecho, porque pone de algún arreglo con financiación de fondos europeos. No se ha arreglado nada con fondos europeos. Creo que habrá sido un error en la pregunta. Si es verdad que se hizo ahí una obra financiada a través del Profea, creo que fue concretamente el año 2010, y creo que es porque correspondía con esta cuantía. Está justificada debidamente y, vamos, de todas maneras también la habéis hecho por escrito, registro de entrada, creo, y está en trámites para autorizarlos para consultar en intervención todo lo que queráis. En el que ponía, vamos, yo creo que ustedes lo preguntáis en arreglo de las zonas verdes, vosotros mismos la pregunta lo decís. Sí, se habrá hecho. Sí, hombre, si es para otra cosa, pero para lo que se ha empleado, de hecho es una subvención que está, vamos, justificadísima, y que si queréis en intervención podéis consultar todo lo que se ha hecho en relación de factura, de personal que se contratara, lo tenéis todo en intervención para consultar exactamente las partidas que fueran, no sé, así no te lo sé decir, madre. ¿Vale? Y en cuanto a la segunda, la cuenta de la VPO, que también habéis preguntado por escrito y creo que habéis tenido acceso a la cuenta, la estoy viendo, supongo que preguntáis por el saldo, ¿no? El saldo es el que visteis, que es cero, porque por desgracia ahora mismo la promotora pues no tiene ningún ingreso en esa cuenta. Es cierto que en algún momento sí hubo ingreso, hubo saldo, y se gastó pues una cuenta de operatividad corriente, y se gastó pues para lo que gasta la promotora, para pagos de nóminas, que ya por desgracia menos, para impuestos, para pago a proveedores, para cualquier gasto de la promotora. No. Hombre, te estoy diciendo que es cierto. Hombre, esa reserva, yo creo que ya yo creo que ya la creo que, vamos, el gasto lo autorizo o yo como consejero delegado o la presidenta como presidenta de la empresa. Y luego te lo he dicho, el gasto para cualquier gasto de la promotora, ese dinero de la entrega a cuenta, es cierto que se hacía en esa cuenta, pero no un dinero que tuviera que estar reservado y para devolver una vivienda, para cuando alguien devolviera una vivienda. Creo que lo he dicho muchas veces, cuando alguien compra una vivienda hace 3, 2 años, cuando fuera, y después la ha devuelto, nosotros nunca hemos pensado que ese dinero hubiera que devolverlo. Cuando alguien compra una vivienda, imaginamos que va a llegar hasta el final del proceso y va a tener después su hipoteca y se va a quedar con ella. Nunca pensamos que si alguien ha dado, no sé, 5 o 10.000 euros, lo que fuera, hubiera que dárselo después. Nunca hemos pensado eso. Y no es que tuviera que estar ahí el dinero ahí guardado por si alguien renunciaba. De hecho, eso es que no hay que hacerlo. Nosotros, si lo sabéis, lo hemos dicho muchas veces, cada vez que hemos podido, estamos haciendo el esfuerzo de devolver todo lo que podemos. Pero por desgracia ha sido mucha gente la que se ha juntado. Unas porque el banco no da hipoteca, otras pues porque le han venido mal sus planes y han tenido que rechazar la vivienda, y se nos ha juntado una cantidad importante que ahora mismo no podemos hacer frente a ella. Creo que de eso hemos hablado ya en otra ocasión, en otros plenos. Esas dos preguntas. Las otras dos, las de la feria de la tapa y las del libro de feria, ¿vale? Ya las respondemos por escrito con el informe detallado de lo que pedí en las preguntas. Y pasamos al turno de ruego y preguntas. Carlos. Vale. Un ruego. Nos han llegado algunas quejas de vecinos de la Fuencubierta con respecto al colegio, que parece que al parecer es que hay muchos insectos. Se quejan de que hay muchos insectos, que se ha visitado por parte de algún responsable municipal, no sé quién, pero vamos, parece que se siguen quejando, esos vecinos, esas vecinas, se siguen quejando de que sigue habiendo insectos. Que, hombre, todos entendemos que el colegio, o que estamos en una zona semirural, que la Fuencubierta es una zona
rural y que hay insectos, igual que puede haberlos en otros colegios cerca del campo, pero de todas formas yo creo que, vamos, lo que ruego es que el ayuntamiento tome cartas en el asunto de nuevo, si es que las ha tomado antes, y se preocupe de esa situación, ¿no?, que puede ser realmente incómoda, aunque no sea peligrosa. Otro ruego. Estamos viendo, y lo hemos dicho varias veces, cada vez que llueve copiosamente, en la Carlota hay zonas determinadas que se inundan, que tienen tendencia a inundarse en la Carlota y en algunas aldeas. Entonces, yo creo que ya es hora de pensar, porque creo que no se ha hecho nunca, ya es hora de pensar en hacer un mapa de zonas inundables en la Carlota y, teniendo detectados los problemas, ir priorizando actuaciones cuando se puedan hacer esas actuaciones con fondos de donde sea para hacer obras, ir priorizando esas zonas e ir pensando en que los problemas de inundaciones hay que ir solucionándolos en la medida de las posibilidades del ayuntamiento. Soy consciente de que hay pocas, pero al menos sí tener un mapa de detección de esos problemas de inundaciones y ir actuando prioritariamente sobre ellas. Y el tercero, más que un ruego, es un agradecimiento que nos ha traspasado un vecino de la Carlota que hizo, bueno, solicitó una actuación porque tenía unas filtraciones importantes de agua en un local, y se presentó esa queja, digamos, esa situación, y nos hace llegar ese vecino que el ayuntamiento actuó con mucha diligencia, se arregló, en realidad parece ser, el problema que había, y, hombre, no todo tienen que ser quejas, y ese vecino nos ha pedido que hiciéramos llegar, en concreto al concejal de urbanismo, a Francisco, pues el agradecimiento por la diligencia que se ha mostrado a la hora de solucionar el problema. Es un vecino, creo que es de la calle Doctor Villamor, y ya está, nada más, ningún ruego más. Cuanto a preguntas, la primera: ¿tiene intención el equipo de Gobierno municipal de firmar con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía el convenio de colaboración en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda? La segunda: si es que tiene esa intención, ¿cuándo prevén hacerlo? Desde este grupo municipal le instamos a ello, por entender como algo muy importante de cara a frenar la sangría social que supone la evolución de los desahucios en nuestra comunidad, fruto de la situación económica, y ya que el Gobierno de la Nación no parece dispuesto a cambiar la ley que permite esta injusticia. La tercera pregunta: ¿dispone el Ayuntamiento de algunas viviendas en situación de disponibilidad para, en el caso necesario, ser puestas al servicio del programa antes mencionado? En caso de existir, ¿cuántas serían esas viviendas? No tengo más preguntas. Gracias, Carlos. Vais tomando la palabra, si os parece, y vais haciendo los ruegos y las preguntas. ¿Cómo? Pero si están formuladas ya por escrito, si las tenemos ya. Ah, perdón. Parece que no, que lo hemos estado mirando esta mañana y nos iríamos. 96 horas. Nos iríamos mañana. 96 horas. 96, el reglamento que aprobamos hace 2 meses. Rosa. 96 horas. Porque además en la Junta de Portavoces hablamos y dijimos, como siempre se hace el pleno, cuando se hacía el viernes era normal, pero 96 horas. El lunes, dijimos, pilla por medio. 96 horas. 48 horas, no, si te pilla sábado y domingo por medio es imposible. ¿Vale? Por eso lo he justificado, pero vamos, estaban hechas las. Fue Carlos el que propuso lo de las 96 horas, si no me equivoco. Muy bien. Pues tomáis la palabra y formuláis las que queráis que respondamos para el pleno que viene. Bueno, yo tengo 2 preguntas que es de decretos y resoluciones que van relacionadas. He visto un decreto del Patronato de Deportes en el que se le adjudica a una analítica que se va a hacer a la piscina. Me gustaría saber si en años anteriores se ha realizado
Este contrato creo que se hace por un año, ¿no? Sí. Ya, pero mi pregunta era que si siempre ha sido con esta empresa nueva. Vale. Y este contrato es por un año, ¿no? Vale. Y otra pregunta es por el tema de una resolución de alcaldía que hace referencia a que el ayuntamiento va a hacer un proyecto de construcción de cerramiento exterior en el centro de día La Carlota. Tengo entendido que la gestión del centro de día estaba encomendada a la promotora. Según se aprobó en el pleno, eso ahora mismo no ha habido ni se ha extinguido esa encomienda que había. Sí, lo que quisiera saber es si se ha extinguido esa encomienda que tenía la promotora. No se ha extinguido. Lo que te extraña es que podamos hacer una obra del ayuntamiento se la tiene adjudicada la promotora, ¿no? Efectivamente. Es que el cerramiento ese es fuera de proyecto, no estaba en el proyecto que tenía adjudicado la promotora. ¿Vale? Vale. Y luego, respecto a los ruegos y preguntas, tengo una pregunta, a ver si se me podía responder pues mejor en el pleno. El tema del colegio de Fuencubierta tienen un problema serio con el tema del tejado. Yo sé que ya me dijiste en su momento que se habían hecho una serie de obras este verano, pero continúa igual o peor. Creo que las últimas reuniones que se ha tenido con los padres se iba a efectuar una obra porque la obra de la mejora del colegio estaba incluida en los planes provinciales. Creo recordar que era para el año 2014 y creo recordar que he escuchado que va a haber una modificación del plan de aldeas con los planes provinciales. No sé si va a ser así o se va a hacer de otra manera. Quisiera saber cómo se va a efectuar la obra, vamos. Como bien dice, estuve como consejero de educación, tuve una reunión con los padres el lunes pasado y en ellas pues les estuve exponiendo qué es lo que tenemos pensado hacer respecto del colegio de Fuencubierta. Lo primero es que la visita que tuvimos con los técnicos, estuvimos explicando a los padres, sí, es verdad, habíamos hecho una reparación durante el verano del tejado y a pesar de esa reparación continuaron la pequeña gotera que hay en el aula de la izquierda. Digo pequeña porque no era como la que la que ha habido este año, no fue como la de años anteriores. Entonces los técnicos nos dijeron que lo más probable es que fuera debido al temporal que hubo los días anteriores. Efectivamente, el fin de semana pasado llovió, estuvimos allí y no había calado en absoluto. Le explicamos a los padres que la obra está contemplada, la obra no solamente del tejado, sino de una mejora de los aseos y del patio, está contemplada en los planes provinciales, pero estaban en el bienio 14-16. Se presentó una alegación por parte del ayuntamiento pidiendo que entrase en el bienio 12-13. La última noticia que tenemos de esta mañana, creemos que ha sido aprobado ese cambio y va a entrar la reforma que hemos pedido en los colegios, la obra que hemos pedido en los colegios, van a entrar en el bienio 12-13. La Diputación creo que ha tenido hoy, esta mañana, una reunión y en esa reunión se ha atendido un pleno extraordinario y en ese pleno se han atendido esas peticiones. Lo que sí le dijimos a los padres es que evidentemente nosotros no vamos a echar abajo el tejado teniendo prevista esa inversión por parte de la Diputación. Y efectivamente, así se lo hemos explicado, y lo que también le hemos dicho, por supuesto, es que no estamos dispuestos, evidentemente, a que allí continúen las goteras. Si en un caso continuaron, pues volveríamos a intervenir como se intervino este verano. Muy bien, más preguntas. Sí, es que también un poco en relación, que me lo estaba preguntando Rosa, si no importa, respecto a lo que estaba comentando Juan Carlos de los insectos, en esa reunión también le estuve explicando a los padres que la empresa que tiene contratada el ayuntamiento pues se ha pasado por allí para desinsectar. Eso es lo que pasa, que claro, esa empresa no puede visitar, no puede trabajar cuando hay alumnos, tiene que esperar a que sea un fin de semana, y entonces el viernes por la tarde estuvieron allí, lo que habían aparecido eran 100 pies, los atribuimos a la humedad, salen
fin, pero que se ha actuado. Esta empresa estuvo allí el viernes, ¿vale? Muchas gracias, Pepe. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias. Yo no. Yo tengo unos ruegos que hacer. El primero, he visitado la Plaza Matrona Teresa Crespo Romero, que es la plaza que todos conocemos, la que va en dirección antiguo instituto, y he podido detectar que hay muchas cajetinas como esta, muchas, todas las que hay, están todas volcadas o rotas, y creo que esto se podría solucionar si se llama a Endesa, Telefónica. Hombre, yo creo que está muy mala imagen, el que todas las cajetinas estén así, todas. Y luego también me han comentado que en las casetillas que hay de luz, hay una en concreto que cuando llueve mucho salta la luz. Y es por lo visto porque hay, si os fijáis, vamos, por lo menos desde fuera se ven que hay un par de tejas rotas. Entonces sería conveniente que fuera un operar tejas rotas, que si se solucionara, vamos, se manda un operario y se soluciona sin ningún problema, vamos, no creo que tenga eso mucho, pues, eso es, que hagáis las gestiones oportunas para que se solucione esto cuanto antes. Segundo, el otro día tuve la oportunidad de visitar unas obras que se han comenzado justo por detrás del Como Marín. El proyecto de adecuación de la avenida de la Carolina desde la calle Nuestra Señora del Rosario hasta calle El Ecuador. Y hombre, me sorprendió cuando estuve allí el que no estuviera totalmente delimitada la zona de la obra y que hubiera materiales, por lo menos la hormigonera, que estaba allí muy a la vista, porque está claro que el material, los adoquines y esas cosas a lo mejor no la van a estar recogiendo y llevándolas cada vez que tengan que, cada vez que llegue el fin de semana, pero por lo menos hay algunas cosas que creo que debieran de quedarse recogidas, porque es que están a expensas de que llegue alguien, lo coge y se lo lleve, Yo ya lo digo y lo pongo en conocimiento vuestro. Y había otro ruego más que se me ha olvidado, que se me ha ido de la cabeza. Bueno, que por lo menos, ya que tenemos el reglamento aprobado del Pleno y que ya que no estamos intentando ajustar los tiempos, que el orden se haga guardar a todo el mundo por igual, a todo el mundo por igual. Y cuando se vuelva a producir cualquier tipo bueno, que se nos increpe en nuestra intervención, te daré la llamada de atención para que hagas guardar el orden a los miembros de la corporación y a quienes no lo estén haciendo, para que no pase en el próximo pleno. Muy bien, ya me encargaré yo de increpar cuando lo crea conveniente, que para eso presido y ordeno el pleno. Levantamos la sesión.